Bueno, vamos con la última persona, don Mauricio Cuervo Bautista. ¿Dónde está don Mauricio? Daniel, en Elizabeth, New Jersey. ¡Ay, qué bueno, señor! ¿Cómo ha estado? Bien, ¿cómo está el clima en New Jersey? Lloviendo. Ha estado lloviendo. Anoche llovió toda la noche y prácticamente también llovió todo el día. Ok, Ya, señor. la semana pasada estuvo muy caliente, pero ya hoy bajó y mañana vuelve otra vez a subir un poquito la temperatura. Alrededor de los 70 vamos a estar. Está bien, 70, Sí, 70 está bien. manejable. Dos Maneja. cosas, Daniel. Primero, no creo que no van a parar durante mucho tiempo las felicitaciones a su nuevo cargo, lo cual es un orgullo para todos los latinoamericanos. Mil gracias, don Mauricio. No se le olvide ver el trabajo de Noticias Univisión. Para nosotros es muy importante que cada vez que pueda nos mire. Sí, eso siempre lo hacemos. Daniel, precisamente a eso me quería referir. Recuerdo cuando usted estaba comentando su nombramiento, la primera vez usted hablaba de llegar a conocer una comunidad nueva, a conocer la idiosincrasia. Hay un término que se usa en la costa este de los Estados Unidos que es el hispano. Yo Sí, recuerdo cuando yo llegué aquí hace ya 26 años, yo recuerdo que yo me identificaba como bogotano, colombiano, suramericano, y un día llegué aquí y me dijeron hispano, y no hablaban de mí. Yo sentía que no hablaban de mí. Y con el tiempo, Daniel, cuando uno viene a este país, todos tenemos cierto nivel de arraigo a nuestra tierra, a quienes claro. somos nosotros, ¿verdad? Y así eso nos identifica. Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a llamarnos como nosotros mismos nos definimos, con el nombre que nos dieron nuestros padres y demás, ¿sí? Y haciendo estudios doctorales, Daniel, tuve la oportunidad de ver un documento académico de esos que no circulan por todas partes. Y en ese documento se hablaba, hice estudios doctorales, no los terminé, terminé los COMS y demás, pero la disertación nunca se terminó. No, no está, Eran no, no digan no los terminé, sino no los he terminado, Mauricio. Quizás No encuentre el los he tiempo. terminado, de pronto un día. Sí, señor. Ah, y en este documento, que era un documento de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Sí, se señor. discutía el término como debían ser llamados los inmigrantes de lo que era México hacia abajo, hacia el sur. Y había una discusión fuerte porque la parte oeste de los Estados Unidos, en las universidades de California, se discutía que el término para nombrarnos a nosotros como grupo minoritario era latinos. Sin Sí. embargo, primó un nombre, que eso fue alrededor de 1948, primó una definición como hispanos, quienes eran los empleados, los sirvientes de los españoles. Porque ni siquiera aquí, Daniel, usted lo sabe, a los españoles no les dicen hispanos, los españoles son Spaniards o son Exacto. europeos. Nosotros Sí. venimos a hacer el término hispano, que yo creo, Daniel, sería interesante que usted, que tiene acceso a mucha más información, averiguara eso, porque en la costa oeste de los Estados Unidos somos latinos, en la costa este de los Estados Unidos somos hispanos. Yo me he revelado siempre cuando llenamos todos los cuestionarios y demás, hispano, no, yo no soy hispano, soy colombiano, soy latinoamericano, soy latino. Ethnicity. Y entonces, Exacto. como si fuera una raza, pues no hay tal. O sea, son muchas razas las que componen Exacto. Y toda esta discriminación, toda esta discriminación se sigue dando. La población, el grupo minoritario más grande en 10 años, según el censo, vamos a ser nosotros. Sí, señor. La gran mayoría de la población van a ser los mexicanos, ¿cierto? Pero usted conoce, Daniel, los mexicanos no se identifican ni como hispanos ni como latinos, sino como mexicanos. ¿Sí? Sí, así O sea, es. quienes tienen un arraigo a su cultura y a su identidad se identifican como mexicanos. Nosotros los latinoamericanos nos hemos asumido de alguna manera o nos hemos visto obligados a asumir el término hispano. Yo personalmente, a mis hijas les enseñé que ellas no son hispanas, son latinas, son colombianas, a pesar de ya tener la nacionalidad de los Estados Unidos. No lo somos porque no somos empleados, no somos sirvientes de españoles.
¿sí? Esta fue una discusión y una de las justificaciones que daban para usar el término Hispanic era que si lo ponían latino era muy similar al término ladino, que eran los Dios, gitanos, sí. los No, gitanos inmigrantes. Y ok. entonces, pero fue la excusa que se usaba, y recuerdo que hace 15 años, una de las discusiones que se daba académicamente era eso, la costa este contra la costa oeste de los Estados Unidos, la parte académica discutiendo estas partes, que pienso, Daniel, que es algo que debería ser revisado, porque es nuestro derecho a tener una identidad, como así como la comunidad afroamericana discutió que no eran negros, sino eran afrodescendientes, y eso se extendió, por ejemplo, en Colombia, a los afrocolombianos, porque es Sí, parte de ese racismo en el que todavía seguimos sometidos. sí, Ese era señor. un comentario, Daniel, que quería hace mucho tiempo hacérselo. Don Y que, Mauricio, sí. hay algo que sucede por asimilación cuando uno pasa a otro lugar. Es Uh-huh. decir, probablemente cuando usted y yo estamos en Colombia, nadie se fija que somos colombianos. Eso Exacto. no es un diferencial importante. Somos quizás en Colombia, no, don Carlos es del Tolima, don Alberto es de la costa, doña Josefa es de Santander. Y entonces ahí vamos en clasificaciones. Y si estuviéramos en Santander, entonces dicen, no, este es de Zapatoca, este es de Bucaramanga, este es de Girón, y así vamos. Entonces, cuando llegamos a este país, desde luego que conservamos nuestra tradición, nuestro orgullo de ser colombianos, nuestro orgullo de ser de una región de Colombia, pero estamos insertos en una realidad que es más grande, que es el de las personas que vienen de países latinoamericanos y que en muchos casos tienen que enfrentarse a condiciones muy difíciles para sobrevivir y abrirse camino en este país. Y Uh-huh. en otros casos se encuentran, digamos, oportunidades más propicias. Pero en general es bueno que exista un criterio de identificación entre nosotros, de saber que en este lugar, más allá de colombianos o de mexicanos o de salvadoreños, pertenecemos a un grupo que, Mixto. debería reconocer unidad en la heterogeneidad, que desde luego nuestras tradiciones son distintas a las de, por decir algo, alguien de Perú o a una persona de Guatemala, pero que tenemos eh, intereses y propósitos comunes en este país y que lo que le pase a uno de nosotros, de alguna manera, nos pasa a todos. Entonces, ese sentido de solidaridad humana frente al semejante es lo que lleva a estas clasificaciones que a veces son un poco arbitrarias o casi siempre son arbitrarias, pero que sí demuestran que frente a una realidad geográfica, económica, idiomática, tenemos temas en común y que quizá valga la pena eso. Cuando Sí. uno hace periodismo para comunidades grandes, o sea, por decir algo, don Mauricio, los noticieros en Colombia, y he dirigido pues varios, Sí. se hacen en un lenguaje y a una velocidad distinta a los que se hacen acá. Por una razón, porque somos pueblos que tienen una lengua en común, pero en donde hay múltiples significados para unas cosas. Hay palabras que son de perfecto uso en Colombia, pero que por decir algo en Argentina significan otra cosa. Y entonces hay que hacer un diccionario y escribir para el mayor número de personas. Y además hablar mucho más despacio, porque si nosotros, por ejemplo, tratamos de seguir la conversación entre dos personas cubanas, probablemente nos perdemos. O, o incluso entre dos mexicanos, o ellos seguirnos a nosotros, porque hay otro lenguaje común. Decía
el gran lingüista Ferdinand de Saussure, que el lenguaje es como el código de las palabras. La lengua es como se utiliza cotidianamente, y el habla es el reconocimiento que tenemos entre nosotros de esas palabras y cómo van cambiando socialmente esas palabras. Hacer periodismo para una población de 60 millones de personas, que va a llegar a 100 dentro de poco, que tiene español no del mismo nivel ni del mismo grado todos, donde algunas personas de segunda y de tercera generación empiezan a olvidar el español. Entonces, es un reto grande y obliga a hacer esfuerzos, porque las herramientas del idioma pasan a ser menos, porque hay que acogerse a las comunes y hay que saber usarlas en función de expresar ideas complejas. No es tan fácil como una simple frase en un libro, sino tenemos que decir, por ejemplo, que hoy se descubrió que en unos condados de Estados Unidos hay más propensión a que surja personas con cáncer de seno, y que eso puede estar relacionado o con la tensión que hay en esos lugares o con las costumbres que hay en esos lugares, y explicarlo en español. No es solamente traducir un estudio científico, sino adaptarlo y ver cómo le puede importar a alguien que esté viviendo en Atlanta, Georgia, y cómo le puede importar de una manera diferente a quien está en Houston, Texas. En fin, son muchas cosas, y es como ser miembro de una comunidad dentro de otra comunidad, de un país dentro de otro país, y que a veces son varios países. Entonces, esas denominaciones son arbitrarias. Yo comparto lo que usted dice, don Mauricio, pero son también indicativas de la necesidad que hay de identificarnos entre nosotros. Y probablemente, don Mauricio, tengamos nosotros más en común con un mexicano que con un polaco. Y definitivamente con un español únicamente un idioma, porque muchas veces no se llega tanto. Daniel, antes de que terminemos, pero me gustaría, cambiando rápidamente el tema, y me disculpo, escuché en las noticias hace poco que la senadora Cabal se lanzó como candidata presidencial. Ellos en su discurso hablan mucho de la gente que quiere vivir de lo que le dan, de que quieren todo regalado. Me parece denigrante para el pueblo colombiano, para nosotros como colombianos que, aunque vivamos acá, pagamos impuestos allá de muchas maneras. Los impuestos se vayan a usar durante estos 3 años siguientes para aumentar la seguridad de la senadora Cabal, para aumentarle sus viajes, para prácticamente sostenerle su campaña presidencial durante 3 años. ¿Sí? Sí, sí. Me parece denigrante el oportunismo de esta señora, además de que no está ni siquiera presentando un plan de gobierno, más allá que repetir su supuesto respaldo a las Fuerzas Armadas, a la policía, cuando claramente está hablando de esto que nos llevó al asesinato de tantas personas, porque ni siquiera fue una batalla, sino fue un asesinato premeditado y alevoso contra el pueblo. Y ella prácticamente está hablando de eso, y nosotros todos tenemos que sostenerle eso. Si hay una forma, alguna manera de demandar o denunciar que si alguien es candidato presidencial no tenga que ser sostenido, porque ella puede justificar cualquier cosa. Va a Pasto, está haciendo, ella es senadora y tiene derecho, por supuesto. Y si quiere ir el día siguiente a Riohacha, hay que pagarle lo mismo, y todos sus escoltas y todo lo demás, y sus tarimas y demás, porque de otra manera va a decir que se le está obstruyendo su derecho a hacer política. Siendo senadora, no debería renunciar a ser senadora. Pues, señor, no lo contempla la ley, pero me parece que es propio de las democracias que los candidatos tengan protección y seguridad, incluyendo los que nos gustan y los que no nos gustan. Y que para la vida institucional de Colombia
es importante que una voz como la de la senadora María Fernanda Cabal, que yo intuyo que no es la que usted comparte ni la que yo comparto, tenga posibilidad de expresarse y si no hay incompatibilidad legal a este punto entre ser senador y aspirar a la presidencia de la República, pues que lo pueda seguir haciendo. Es que es claro, Daniel, para mí que toda persona tiene el derecho. Yo no comparto de ninguna manera su posición, la de ella, Sí, pero señor. me parece es un abuso el usar una posición de elección por la cual ella salió senadora y usarla en beneficio propio como candidata presidencial, porque se supone debe tener unos fondos que van dirigidos específicamente a ejercer su derecho, a expresar sus ideas, a ser elegida si llegas a ser elegida, pero no con fondos que tengan que provenir de todos para prácticamente de manera oculta nosotros estarle soportando o financiando su campaña presidencial. Pienso que esa es la parte que no está bien, que debería ser revisada definitivamente y debería cuestionársele de alguna Entiendo, manera. entiendo su opinión, don Mauricio. La ley ahora lo permite y ella está, digamos, cumpliendo con la ley, haciendo cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, pero la democracia eh, Me lo eh, permite. tiene algo muy bello, que es que no es solamente el cumplimiento de la voluntad de las mayorías, sino la defensa del derecho de las minorías a existir y a sostener posiciones que en algún momento se pueden volver mayoritarias también, como nos ha pasado a lo largo de la historia de Colombia. Sí, señor. Don Mauricio, muchas gracias, Muy amable, Daniel. y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche en el Reporte Coronel. Nos vemos en un par de días.